placer estar en esta ciudad y en esta casa en particular. Yo ya he venido a dar una charla acá hace unos 6 años atrás. Y ahora vamos a trabajar un tema que es Sarmiento constructor de ciudadanía. Y para explicarlo así rápidamente para la televisión, cuando nació Sarmiento, en 1811, no existía la República Argentina. No nació en Argentina. Cuando murió Sarmiento, en 1888, sí existía la República Argentina. Eso es lo que construyó, entre otros, Domingo Faustino. ¿Yo dije Belgrano? No, Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento era un hombre, para mí, para lo que he investigado en los últimos 40 años, era la cabeza más importante de Sudamérica. Era un hombre realmente talentoso, autodidacta. Yo siempre digo que mi mamá y mis maestras me engañaron durante toda mi infancia, que me hacían levantar temprano para ir al colegio en invierno y hacía frío y yo quería faltar y me decían, así como Sarmiento, que no faltó nunca a la escuela. Esto era muy común, al menos en mi generación. Y después, investigando, me di cuenta que Sarmiento prácticamente no había ido nunca a la escuela, porque es autodidacta, tuvo una formación muy a los salpicones, con un tío y el padre, el propio padre, le enseñó a leer y escribir muy tempranamente, y luego él aprendió idiomas solo y aprendió y leyó en forma ávida la historia de Grecia y de Roma, y empezó a comprender la historia universal, y empezó a comprender acá, en este barrio, ¿no? Que en esa época era casi marginal, empezó a comprender, a tener una mirada sobre su territorio, sobre su provincia, sobre su país, y todo un espíritu creador, un espíritu luchador, como dicen los detractores, que era Alberdi, que decía que era un montonero de la pluma, era un genio de la pluma. Bueno, él polemizó con Alberdi, otro hombre muy capaz y muy importante, con mucha formación, con una formación formal y universitaria que Sarmiento nunca tuvo, y entonces él lo despreciaba a Sarmiento porque Sarmiento no había ido a la universidad. Pero Sarmiento había sido doctor honoris causa de la Universidad de Michigan y Alberdi no. Bien, entonces esa polémica entre Sarmiento y Alberdi fue las bases de la construcción de la República Argentina. Porque lo anterior, los otros dos pilares, otros dos grandes pilares, geniales pilares, eran San Martín y Belgrano. Pero ellos lucharon por la libertad, lucharon por otra cosa, por la libertad, por la independencia. Construido eso, faltaba la institucionalización. Y no se institucionalizaba por las guerras civiles, unitarios contra unitarios, unitarios contra federales, federales contra federales, provincias contra provincias. No se sabía bien dónde empezaba y dónde terminaba Argentina. Bueno, el Código Civil, la presidencia de Avellaneda, de Sarmiento y de Avellaneda, fueron jalones, la nacionalización de la ciudad de Buenos Aires, capital federal, capital de todos los argentinos, de todas las provincias. Ya el presidente de la nación dejaba de ser el huésped del gobernador de la provincia, que era el que verdaderamente gobernaba. Todo eso fue construido en un paradigma republicano de progreso, en un paradigma de poblar, decían, gobernar es poblar, gobernar es paz y administración. Todo ese concepto se fue implementando y Sarmiento luchó toda su vida por educar al soberano. Él escribió un libro magnífico, pero escribió varios libros magníficos, ¿no? Pero escribió un libro magnífico que es Civilización y Barbarie. Él nunca dijo civilización o barbarie, es civilización y barbarie. ¿Y qué es ese título? Es la descripción de estos territorios. Es la descripción. Había procesos de civilización desde gente educada, un 10%, y había hordas de paisanos que con distintos criterios guerreaban y peleaban, ¿no? Ejércitos no profesionales, nadie estudiaba para ser soldados, se hacían en la batalla, y el que ganaba le cortaba la cabeza al que perdía. Un gran riojano, un gran sanjuanino, muy poco conocido a nivel nacional, fue el que su voz clara y transparente y argentina fue el que leyó el acta del 9 de julio de 1816. Don Narciso Laprida. ¿Saben cómo terminó don Narciso Laprida? En un pozo y con una tropilla de caballos pasándole por la cabeza, y un poema de Jorge Luis Borges, que era pariente
lejano, era bisnieto o bischorno de Laprida, que se llama Poema Conjetural, que les pido que lo busquen en internet y lo lean para saber el drama de las guerras civiles argentinas. Bueno, Sarmiento quería terminar con eso, y Sarmiento terminó con eso, y rubricó en el gobierno de Roca, que muchos lo acusan a Sarmiento de ser de la élite. Sarmiento nunca fue de la élite, jamás fue de la élite. Era un hombre que políticamente incorrecto, pero los peleaba de frente. Los enfrentaba con la verdad y los enfrentaba con su pensamiento, con su sabiduría, con su inteligencia, con su talento y con su energía. Y terminó con la ley. Logró que sin estar en el gobierno pudiera establecerse la más hermosa de todas las leyes, si se puede decir que una ley es hermosa, que es la ley 1420, la ley de educación pública, obligatoria, mixta, común, la del guardapolvo blanco. Y ahí empezaron a aprender a leer y escribir los hijos de aquellos que peleaban y guerreaban. Y esos que empezaban a leer y escribir llegaron a la universidad pública. Y los hijos de los inmigrantes sicilianos, rusos, judíos de Polonia del sur, de Galicia, alemanes, irlandeses, todos esos que venían y se habían instalado de a 250.000 por año en ese periodo, iban a la escuela pública y se hacían argentinos. Y se mezclaban, y así el país empezó a crecer. Y cuando Belgrano empezó su gobierno presidencial, habían 56 escuelas. Cuando se fue, había 914. Fundó en 6 años 850 escuelas. Díganme qué gobierno en la historia de la Argentina fundó en 6 años 850 escuelas. Y a su vez hizo canales para la navegación de los ríos. Se dedicó a pensar en provincia por provincia qué era el producto más importante para poder exportar. Ni que hablar de San Juan, que propició la minería, entre otras cosas, y la agricultura. Sarmiento fue un genio, un hombre único, un talento indiscutible, y hoy venimos a reivindicarlo.